Hambrienta y sin fuerzas, la joven apache entró en mi tienda. Al amanecer ya era mía, el sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas cuando Ana, una joven apache, caminaba con pasos lentos y pesados. Su cuerpo estaba cansado, su estómago vacío, y el frío de la madrugada hacía que sus dientes castañaran. Había pasado la noche buscando agua y comida, pero los campos estaban secos y los animales escaseaban. Cada sombra parecía más larga de lo que era, y cada ruido la hacía saltar, recordándole que el mundo fuera de su hogar podía ser peligroso. Ana no era una niña indefensa. Había aprendido desde muy pequeña a moverse entre los árboles y a escuchar los secretos del viento. Sabía cuáles plantas podían calmar el hambre y cuáles eran venenosas. Aún así, esa mañana sentía que su fuerza estaba a punto de abandonarla. Sus piernas se movían casi por inercia, y su mente divagaba entre recuerdos de días felices junto a su familia y la necesidad urgente de encontrar refugio. A lo lejos, entre la bruma del amanecer, divisó una tienda que parecía abandonada. Su corazón dio un vuelco. No sabía quién vivía allí ni si la encontrarían amable o peligrosa, pero el cansancio no le dejaba otra opción. Sus pasos se hicieron más rápidos, impulsados por la esperanza de descansar y comer algo, aunque fuera un simple pan duro o un vaso de agua. Al acercarse, Ana pudo escuchar el crujir de la madera bajo sus pies. La tienda estaba hecha de lonas gastadas, con postes torcidos por el tiempo y el viento. Sin embargo, emanaba una sensación cálida, como si el aire dentro fuera diferente al frío de la mañana. Ella respiró profundo y, reuniendo toda su valentía, tocó la tela de la entrada con la punta de los dedos. Nada respondió al principio. Solo el eco de su propio toque. Entonces, una voz tranquila se escuchó desde dentro. Era amable y sorprendentemente cálida. Ana dio un paso atrás, asustada, pero la voz continuó, invitándola a entrar. Con cautela, cruzó la entrada y descubrió un interior sencillo. Un pequeño fuego crepitaba en una chimenea improvisada, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Había algunos utensilios, mantas dobladas y un par de sillas de madera. Nada ostentoso, pero suficiente para sentir seguridad. El dueño de la tienda, un hombre mayor de mirada serena, la miró con curiosidad, sin juicio ni reproche. Ana, con el cuerpo temblando, bajó la mirada y susurró que tenía hambre y estaba cansada. Él asintió, como si entendiera sin necesidad de más palabras, y le ofreció una taza de café caliente y un pedazo de pan. Por primera vez en horas, Ana pudo relajarse un poco. Mientras comía, la joven pensaba en lo extraño que era encontrar ayuda así, en medio de la nada. Recordaba historias de su abuela sobre la hospitalidad apache, siempre ofrecer refugio a quien lo necesitara. Tal vez la vida estaba mostrando un ejemplo de eso, incluso lejos de su hogar. La sensación de seguridad empezó a calmar el miedo que había cargado durante toda la noche. La mañana avanzaba, y Ana comenzó a recuperar fuerza. Sus músculos rígidos por el frío y el hambre empezaban a soltar tensión. La pequeña tienda se convirtió en un oasis temporal, no solo un lugar para comer y descansar, sino un espacio donde podía sentirse comprendida y protegida, aunque apenas conociera a la persona que la había acogido. Ese primer encuentro, simple y silencioso, marcó el inicio de algo inesperado. La joven sabía que su viaje no había terminado, que habría más pruebas y decisiones por tomar. Pero por ahora, con la luz del amanecer filtrándose entre las lonas, Ana permitió que la esperanza la guiara. Por primera vez en días, pudo imaginar que no estaba sola, que aún podía encontrar bondad en el mundo, y que cada paso, por difícil que fuera, la acercaba a un destino mejor. El día avanzaba lentamente y el calor del fuego se mezclaba con los primeros rayos del sol que entraban por las pequeñas rendijas de la tienda. Ana sentía cómo su cuerpo comenzaba a responder de nuevo, sus piernas dejaban de temblar y sus manos podían sostener la taza de café sin dificultad. Sin embargo, la sensación de alivio estaba acompañada de una inquietud que no podía ignorar. Afuera, el mundo seguía siendo impredecible, y aunque la tienda era un refugio temporal,
sabía que debía pensar en cómo seguir su camino. El hombre que la había acogido, llamado Mateo, observaba en silencio mientras Ana comía. No preguntó mucho al principio, solo ofreció gestos amables y palabras sencillas: descansa un poco. Todo llegará a su tiempo. Su calma era reconfortante, pero también despertaba en Ana preguntas: ¿quién era este hombre y cómo vivía aquí, en medio de la nada? Ella decidió no apresurarse a preguntar, la prudencia siempre había sido su guía. Cuando terminó de desayunar, Ana salió al exterior para estirar las piernas. La tienda se encontraba en un claro rodeado de árboles, y la luz del sol iluminaba un paisaje lleno de sombras y rincones misteriosos. Había senderos que se perdían entre la vegetación y pequeños arroyos que serpenteaban entre las rocas. Cada sonido de la naturaleza parecía amplificado: el canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles. Ana respiró profundo, sintiendo por primera vez en días la libertad del aire puro. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Necesitaba encontrar agua, alimentos y un lugar seguro donde pasar la noche. Su viaje había comenzado sin rumbo fijo, y aunque la tienda de Mateo era un refugio temporal, sabía que debía prepararse para lo que viniera. Comenzó a caminar por un sendero que se alejaba del claro, explorando con cuidado, escuchando cualquier sonido extraño y observando cada detalle del terreno. Mientras avanzaba, Ana encontró rastros que la hicieron detenerse. Huellas de animales en la tierra húmeda, señales de plantas comestibles y restos de un campamento abandonado. Cada hallazgo la hacía pensar: alguien más ha estado aquí antes que yo. Su mente se llenó de preguntas sobre quienes habían pasado por esos caminos, qué historias habían dejado y qué peligros podrían acechar todavía. Aún así, su curiosidad y determinación superaban el miedo. Cada paso era un aprendizaje, cada descubrimiento, una pequeña victoria. De repente, un ruido la alertó. No era fuerte, pero lo suficiente para que Ana se agazapara entre los arbustos. Sus ojos recorrieron el entorno con rapidez: una rama que se rompía, una sombra que se movía. No había nadie a la vista, pero la sensación de estar observada persistía. Aprendió a contener la respiración y a mover los pies con cuidado, recordando las lecciones de su familia sobre cómo pasar desapercibida. La naturaleza era hermosa, pero también sabia Ana, podía esconder riesgos inesperados. Después de unos minutos, el temor se transformó en alivio: un pequeño ciervo apareció en la distancia, cruzando un arroyo. Ana sonrió para sí misma. Aquello le recordó que no todos los encuentros eran peligrosos, había vida en cada rincón del bosque y, si se mantenía atenta, podía aprovecharla para su beneficio. Tomó nota mental de las plantas que crecían cerca del agua, las piedras que podrían servir como señales de ruta y los lugares que podrían servir como refugio si necesitaba esconderse. Al regresar al claro, Ana encontró a Mateo esperando. Había preparado un lugar sencillo para descansar a la sombra de un árbol, con mantas y una pequeña bolsa de frutas que él mismo había recogido. Sin palabras, Ana comprendió que el hombre no solo ofrecía refugio, sino que también enseñaba algo importante: la confianza y la paciencia eran tan necesarias como la fuerza física para sobrevivir. Comenzaron a caminar juntos por el área, y Mateo le mostró pequeñas estrategias para orientarse en el bosque, identificar plantas seguras y prever cambios en el clima. Mientras aprendía, Ana se dio cuenta de algo crucial: su viaje no sería solo sobre encontrar comida o agua. También sería sobre conocer el mundo, aprender a leerlo y adaptarse. Cada desafío que enfrentaba, cada momento de incertidumbre, estaba formando algo dentro de ella: una fortaleza silenciosa, una determinación que no dependía solo de su cuerpo, sino también de su mente y su espíritu. La tarde comenzó a caer y el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosas. Ana y Mateo regresaron a la tienda, donde ella descansó un rato antes de preparar algo para cenar. La noche prometía ser tranquila, pero la joven sabía que siempre habría nuevos retos, senderos desconocidos, decisiones difíciles y la necesidad constante de mantenerse alerta.
Sin embargo, había algo que no podía negar, la sensación de seguridad que había encontrado, aunque temporal, le dio fuerzas para seguir adelante. Esa primera jornada completa fuera de la tienda había enseñado a Ana más que cualquier noche de soledad en el bosque. Aprendió que la atención a los detalles, la paciencia y la observación eran armas poderosas en la vida diaria. Y mientras cerraba los ojos para descansar, un pensamiento la acompañó: cada paso hacia lo desconocido era también un paso hacia su propia fuerza y confianza. El amanecer había sido solo el principio, el verdadero viaje estaba comenzando. El sol del segundo día se levantó con fuerza, calentando el claro y haciendo que la bruma de la mañana desapareciera rápidamente. Ana, con la energía recuperada de su primera noche de descanso, decidió que era hora de aventurarse más lejos. Mateo le había mostrado algunas rutas seguras alrededor de la tienda, pero Ana sentía que debía ir más allá, explorar los senderos desconocidos que se internaban en el bosque. La curiosidad la impulsaba, aunque también sabía que cada paso lejos de la seguridad traería nuevas pruebas. A medida que avanzaba por un sendero estrecho entre árboles altos, Ana comenzó a notar cambios en el ambiente. El bosque se volvía más denso y oscuro, los rayos del sol apenas podían filtrarse entre las hojas. El aire olía diferente, húmedo y fresco, con un toque de tierra mojada. Cada sonido era amplificado, el susurro de las hojas, el crujir de ramas bajo sus pies y el canto lejano de algún pájaro desconocido. Ana caminaba con cuidado, recordando cada lección que Mateo le había dado sobre cómo moverse sin hacer ruido, observar y anticipar posibles problemas. De repente, Ana llegó a un arroyo ancho que bloqueaba su camino. La corriente era fuerte y las piedras resbaladizas. Cruzarlo requería concentración y valor. Respiró profundo, analizó la mejor ruta y comenzó a avanzar lentamente, asegurando cada paso sobre las piedras mojadas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción del desafío. Cruzar aquel arroyo sería su primera verdadera prueba de independencia, y sentía que debía superarla sola. Cuando logró alcanzar la otra orilla, Ana se permitió un breve suspiro de alivio. Sin embargo, su atención no se relajó por mucho tiempo. Del otro lado del arroyo, la vegetación se volvía aún más impenetrable, con ramas y raíces que parecían querer detener su avance. Ana comenzó a abrirse camino con cuidado, usando un palo largo para mover las ramas y mantener el equilibrio. Cada movimiento requería concentración, cualquier descuido podía hacer que tropezara o se lastimara. Mientras avanzaba, Ana descubrió un pequeño claro oculto entre la maleza. Allí, encontró rastros recientes de animales, huellas en la tierra, ramas rotas y señales de que alguien había pasado por el lugar antes que ella. Esto despertó en Ana una mezcla de curiosidad y cautela. Se sentó un momento para descansar, observando los detalles del claro y recordando las enseñanzas de su familia sobre cómo leer los signos del entorno. Cada pista era valiosa, le indicaba dónde podía encontrar agua, qué lugares evitar y cómo orientarse en el bosque. La tarde comenzó a caer y, con ella, la temperatura bajó rápidamente. Ana sabía que debía encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de que oscureciera por completo. Mientras buscaba, escuchó un sonido extraño, el crujido de hojas bajo pasos que no eran los suyos. Se detuvo, conteniendo la respiración, y observó cuidadosamente entre los árboles. No había nadie a la vista, pero la sensación de ser vigilada era clara. Ana recordó las palabras de Mateo: el bosque tiene sus propios guardianes, y no siempre son visibles. Decidió moverse lentamente hacia un pequeño montículo de piedras que había visto mientras exploraba. Allí podía descansar y vigilar el área desde un punto ligeramente elevado. Mientras se acercaba, Ana se dio cuenta de que cada desafío la estaba haciendo más fuerte. Su mente estaba más alerta, su cuerpo más coordinado y su confianza en sí misma había crecido enormemente desde la mañana anterior. Ya no era solo una joven perdida en el bosque, se estaba convirtiendo en alguien capaz de adaptarse, aprender y superar obstáculos por sí misma. En lo alto del montículo, Ana encontró un pequeño refugio natural,
un espacio entre las rocas donde podía acomodarse sin estar completamente expuesta al frío y al viento. Usó ramas y hojas secas para hacer una cama improvisada, y mientras se acomodaba, su mente repasaba todo lo aprendido hasta ahora. Cada decisión, cada movimiento, cada observación había sido importante. Comenzaba a entender que el viaje no solo se trataba de sobrevivir, sino de crecer, de descubrir su propia fuerza y capacidad de adaptación. Esa noche, mientras la luz del sol desaparecía y el bosque se llenaba de sombras y sonidos misteriosos, Ana sintió un profundo sentido de logro. Había cruzado el arroyo, abierto su camino por la maleza y encontrado un lugar seguro para descansar. Pero también sabía que el bosque aún tenía pruebas más difíciles por delante. Cada sombra podía ocultar un desafío inesperado, cada ruido podría ser una señal de algo que necesitaba resolver. Antes de cerrar los ojos, Ana miró las estrellas que comenzaban a aparecer entre las copas de los árboles. Respiró profundo y se prometió a sí misma que, pase lo que pase, seguiría avanzando. Su determinación era más fuerte que cualquier temor, y la sensación de independencia y confianza que estaba descubriendo en el bosque se convirtió en una fuerza silenciosa que la acompañaría en cada paso de su viaje. El amanecer había sido solo el primer acto de su historia. Ahora, con la noche oscura sobre ella y el bosque como escenario, Ana estaba lista para enfrentar lo desconocido. Cada desafío no era solo un obstáculo, sino también una oportunidad de aprendizaje. La joven comprendió que, aunque el mundo fuera incierto, su capacidad para observar, adaptarse y persistir la haría fuerte y capaz de superar cualquier prueba que viniera. El murmullo del viento entre los árboles se convirtió en un canto que le recordaba que no estaba sola, que la vida estaba llena de secretos y enseñanzas, y que su viaje apenas comenzaba. Mientras cerraba los ojos, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Había descubierto algo importante sobre sí misma, y sabía que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y la posibilidad de seguir creciendo en medio de la naturaleza. El amanecer del cuarto día iluminó el bosque con una luz dorada que parecía calentar incluso las sombras más profundas. Ana despertó en su improvisado refugio entre las rocas, todavía con el recuerdo de la noche anterior. El bosque, aunque hermoso, no dejaba de ser exigente. Cada día traía nuevos retos, y hoy no sería la excepción. Después de desayunar algo de pan y frutas que había conservado, Ana decidió adentrarse más profundamente en el bosque. Había descubierto un sendero que parecía subir hacia una colina desde la que podría ver toda la extensión de su entorno. Si lograba llegar allí, podría orientarse mejor y decidir su próximo destino. Sin embargo, a medida que subía, el terreno se volvía más difícil. Piedras sueltas, raíces que sobresalían y pendientes empinadas hacían que cada paso requiriera concentración y fuerza. Mientras escalaba, Ana se encontró con un desafío inesperado. Un árbol caído bloqueaba completamente el sendero. Sus ramas eran gruesas y las raíces sobresalían, formando un obstáculo complicado. Ana examinó el lugar con atención. Podía intentar saltarlo, pero corría el riesgo de lastimarse. Podía rodearlo, pero eso significaba adentrarse en un área desconocida y densa del bosque. Después de un momento de reflexión, decidió usar la paciencia y la observación. Encontró un pequeño hueco entre las raíces y logró pasar cuidadosamente, apoyándose en las ramas y distribuyendo su peso para no perder el equilibrio. Cada movimiento estaba calculado, y cuando finalmente se encontró del otro lado, su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la satisfacción de haber superado un obstáculo difícil. A medida que continuaba su ascenso, Ana escuchó un sonido extraño detrás de ella, un murmullo, casi como el viento, pero más constante. Se detuvo, conteniendo la respiración, y buscó entre los árboles. No había nadie visible, pero la sensación de ser observada era intensa. Respiró profundo y recordó lo que Mateo le había enseñado: mantenerse alerta, confiar en sus sentidos y no dejarse llevar por el miedo. Avanzó despacio, cada paso medido, y pronto comprendió que el murmullo provenía de un pequeño arroyo que corría paralelo al sendero. La presencia del arroyo cambió su perspectiva. Decidió seguirlo,
pensando que el agua podría llevarla a un lugar seguro y, al mismo tiempo, ofrecerle recursos si necesitaba beber o recolectar. El camino junto al arroyo no era fácil, las piedras estaban resbaladizas y el terreno, lleno de raíces y arbustos, obligaba a Ana a moverse con cuidado. Cada paso requería concentración y cualquier distracción podía significar un tropiezo. Sin embargo, la joven se sentía más fuerte y segura que nunca, cada desafío anterior había aumentado su confianza y habilidad para adaptarse al entorno. Mientras seguía avanzando, Ana llegó a un área del bosque que nunca había visto, un valle escondido rodeado de árboles altos y rocas imponentes. Allí, descubrió señales de vida, huellas de animales, rastros de aves y restos de frutos caídos de los árboles. Era un lugar rico en recursos, pero también podía ser un terreno peligroso si no se movía con cuidado. Ana decidió tomarse un momento para observar y planear su próxima acción. Cada detalle contaba, la dirección del viento, la ubicación de los árboles más resistentes para apoyarse, la distancia entre los puntos de agua y comida. Mientras exploraba el valle, Ana notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. Las nubes se acumulaban, prometiendo lluvia, y el bosque adquiría un tono más sombrío. Sabía que debía encontrar un refugio antes de que la tormenta llegara. Entre las rocas, vio un pequeño abrigo natural, una cueva parcialmente cubierta por ramas y hojas. Parecía seguro y lo suficientemente seco para protegerla de la lluvia. Corrió hacia allí con rapidez, mientras los primeros gotones comenzaban a caer y el sonido de la tormenta se acercaba con fuerza. Dentro de la cueva, Ana se acomodó y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido en estos días. Cada desafío la había puesto a prueba, desde cruzar arroyos y abrirse camino entre la maleza, hasta enfrentar la incertidumbre del bosque y la sensación de soledad. Había aprendido a confiar en sus instintos, a observar con atención y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Cada obstáculo superado la hacía más fuerte, más capaz y más consciente de su propia resiliencia. Mientras la tormenta rugía afuera, Ana preparó un pequeño refugio dentro de la cueva usando ramas y hojas secas. Se sentó a descansar y permitió que el sonido de la lluvia la acompañara, reflexionando sobre su viaje. Comprendió que cada desafío, aunque difícil, no era un impedimento sino una oportunidad para crecer. Su mente y su cuerpo habían aprendido a trabajar juntos y su espíritu había encontrado una fortaleza silenciosa que la acompañaría en cada paso futuro. A pesar de la intensidad de la tormenta, Ana se sentía tranquila. Sabía que podía enfrentar lo que viniera, porque había aprendido a adaptarse, a observar y a persistir. La noche era oscura y lluviosa, pero dentro de la cueva, Ana encontró un lugar seguro, un espacio para reflexionar y fortalecer su determinación. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para continuar, sabiendo que cada desafío la preparaba para el próximo. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, Ana salió de la cueva con cuidado. El bosque estaba húmedo, el aroma de la tierra mojada llenaba el aire y los colores del valle se intensificaban bajo la luz de un sol tímido que comenzaba a aparecer entre las nubes. Ana sonrió. Cada dificultad había traído consigo una lección, y ahora podía ver la belleza y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Esa noche, mientras regresaba al claro donde estaba la tienda de Mateo, Ana comprendió algo importante: el viaje no solo era sobre encontrar comida o refugio, sino sobre descubrir su propia capacidad para adaptarse y superar obstáculos. Cada paso la había hecho más fuerte, más sabia y más preparada para lo que el futuro le deparara. Había alcanzado un punto máximo de tensión, un momento donde debía confiar en sí misma, y lo había hecho con éxito. El bosque, que al principio parecía imponente y aterrador, se había convertido en un maestro silencioso. Cada obstáculo, cada sombra y cada sonido habían enseñado algo a Ana. La joven sabía que aún quedaban pruebas por delante, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlas sin miedo, con confianza y determinación. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el clímax de esta etapa había llegado. Ana había aprendido a dominar el miedo, a confiar en sus habilidades y a encontrar fuerza en lo inesperado.
El sol del quinto día iluminó el bosque con una luz cálida y clara. Ana despertó sintiendo la frescura de la mañana, con el cuerpo descansado y la mente llena de claridad. La tormenta de la noche anterior había limpiado el aire, dejando un aroma a tierra mojada y hojas frescas que llenaba cada rincón del bosque. Ana se estiró y respiró profundo, consciente de que cada desafío superado había fortalecido su espíritu y su confianza. Decidió que era hora de regresar al claro donde estaba la tienda de Mateo. No solo para descansar y agradecerle, sino también para prepararse para continuar su viaje con mayor seguridad y conocimiento. Mientras caminaba, cada paso le recordaba lo lejos que había llegado, los arroyos que había cruzado, los senderos empinados que había escalado, la maleza que había abierto camino con paciencia y cuidado. Todo eso la había convertido en alguien más fuerte y capaz de enfrentar lo inesperado. Al llegar al claro, Mateo estaba afuera, arreglando algunos utensilios y observando el bosque con calma. Al verla, le dedicó una sonrisa tranquila, y Ana sintió una sensación de gratitud profunda. Se acercó y compartieron un momento de silencio, como si las palabras no fueran necesarias para entender lo que cada uno había vivido. Mateo asintió, reconociendo su progreso sin decir mucho, y Ana comprendió que los gestos simples podían expresar más que cualquier palabra. Después de desayunar juntos, Ana decidió compartir lo que había aprendido en estos días, cómo leer los signos del bosque, cómo identificar lugares seguros, cómo enfrentar obstáculos y cómo mantener la calma ante lo inesperado. Mateo escuchó atentamente, orgulloso de su progreso. No solo había sobrevivido, sino que había aprendido a adaptarse, a observar y a confiar en sí misma. La joven comprendió que el verdadero aprendizaje no estaba solo en los recursos que encontraba, sino en la fortaleza que había desarrollado dentro de sí misma. Con el corazón ligero y la mente clara, Ana preparó su mochila con provisiones básicas, algunas frutas, pan, agua y herramientas simples que le permitirían continuar explorando. Antes de partir, miró el bosque que la había desafiado y enseñado tanto. Cada árbol, cada arroyo y cada roca habían sido maestros silenciosos que la habían guiado a descubrir su propio potencial. Sentía gratitud por todo lo vivido y emoción por lo que aún estaba por venir. Mientras avanzaba por el sendero hacia un terreno más abierto, Ana se encontró con pequeños desafíos que ahora enfrentaba con confianza, un arroyo estrecho, raíces que sobresalían y ramas caídas ya no le parecían amenazas, sino oportunidades para aplicar lo aprendido. Cada obstáculo era un recordatorio de su resiliencia y de la fuerza que había descubierto en su interior. Por primera vez, no caminaba con miedo, sino con determinación y curiosidad. A medida que el día avanzaba, Ana llegó a una colina desde la que podía observar todo el valle. Desde allí, veía los claros, los arroyos y la extensión del bosque que había recorrido. Una sensación de logro la llenó por completo. Había llegado más lejos de lo que había imaginado al inicio de su viaje. Cada paso, cada decisión, cada momento de paciencia y observación había dado fruto. Se dio cuenta de que había cambiado profundamente, ya no era solo una joven enfrentando dificultades, sino alguien capaz de aprender del mundo y de sí misma. Mientras descendía de la colina, Ana se encontró con un grupo de aves que volaban en formación sobre el bosque. Se detuvo a observarlas, maravillada por su coordinación y armonía. Recordó cómo, al principio, cada sonido, cada sombra la hacía dudar y temer. Ahora, en cambio, podía disfrutar de la belleza del bosque sin sentirse abrumada. Comprendió que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Al llegar nuevamente al claro de la tienda, Ana decidió quedarse un rato más con Mateo. Juntos compartieron historias, risas y silencios cómodos, aprendiendo uno del otro. Ana se dio cuenta de que la experiencia no solo le había enseñado sobre el bosque, sino también sobre la importancia de la confianza, la paciencia y la cooperación. Cada pequeño gesto de bondad, cada enseñanza compartida, era parte de lo que la hacía más fuerte y sabia. Antes de continuar su viaje,
Ana caminó por el bosque una última vez, observando con atención los detalles que antes había pasado por alto, el movimiento de las hojas, los insectos que trabajaban sin descanso, la forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles. Cada elemento le recordaba que el mundo estaba lleno de lecciones si uno estaba dispuesto a observar y aprender. La joven sonrió, sintiendo que llevaba consigo algo más que provisiones, llevaba conocimiento, confianza y una profunda conexión con la naturaleza. Cuando finalmente emprendió su camino hacia nuevos horizontes, Ana sentía que su viaje había alcanzado un cierre significativo. Había enfrentado desafíos, había aprendido a adaptarse y había descubierto la fuerza dentro de sí misma. Cada paso que daba ya no estaba marcado por el miedo o la incertidumbre, sino por la curiosidad, la resiliencia y la determinación. Su historia, aunque todavía en desarrollo, había llegado a un punto de madurez. La joven que una vez entró al bosque hambrienta y sin fuerzas, ahora caminaba con seguridad, lista para enfrentar lo que viniera. La luz del atardecer iluminaba su sendero, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Ana respiró profundo y sintió una gratitud silenciosa, por el bosque, por Mateo, por los desafíos superados y, sobre todo, por sí misma. Cada dificultad se había transformado en aprendizaje, cada miedo en confianza, y cada obstáculo en oportunidad de crecimiento. La joven sabía que la vida seguiría presentando retos, pero también comprendía que estaba preparada para enfrentarlos. Al caer la noche, Ana encontró un pequeño claro para descansar antes de continuar al día siguiente. Se sentó, observando las estrellas que comenzaban a brillar sobre el bosque, y reflexionó sobre su viaje. Cada paso, cada decisión y cada experiencia habían contribuido a su transformación. Ya no era solo una joven perdida en el bosque, sino alguien que había aprendido a escuchar, observar, adaptarse y avanzar con determinación. El viaje de Ana había llegado a un cierre significativo, había encontrado fuerza, confianza y conocimiento, y había descubierto que los desafíos no eran obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer. Mientras las estrellas brillaban sobre ella y el bosque susurraba su calma nocturna, Ana se permitió descansar, sabiendo que el mañana traería nuevos caminos, pero que ella estaba lista para recorrerlos con valentía y sabiduría. Y así, la joven que una vez entró al bosque hambrienta y sin fuerzas, terminó esta etapa de su viaje con el corazón lleno de esperanza, la mente clara y la certeza de que cualquier desafío podía convertirse en una oportunidad para aprender y crecer.